Y arrancamos con este tema que nos está manejando en estas horas que estamos esperando el decreto, Waldo. ¿Se puede cerrar? ¿Es factible cerrar la noche en la Argentina hoy? Bueno, esa es la simplificación de la pregunta. El problema es el proyecto integral que tiene este gobierno de tapar con parches, de echarle la culpa a la gente con los problemas que ellos causan, de no conversar. Yo lo veía a Santiago Cafiero, que no creo que me esté viendo, podría haber venido al Congreso. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que tiene que venir una vez por bimestre. Este año vino una sola vez, que dice: nos reunimos con los gobernadores. ¿Qué van a decir los gobernadores con un sistema feudal donde le pisan la coparticipación y le dicen: si vos decís que no, no te doy la plata para que le pagues al 69% de empleado público que tiene Formosa, por ejemplo? ¿Que se le va a parar de manos y va a defender al comerciante? ¿Y va a defender al que tiene el restaurante? ¿Al tipo que no pudo pagar durante todo el año? No, va a decir: dame la billetera porque tengo que pagarle. Bueno, Schiaretti avisó hoy, fue el primero que dijo. Pero Schiaretti hace rato que viene no trabajando para los cordobeses, viene haciendo votar a su diputado en contra de los jubilados, viene permitiéndole votar a sus jubilados a favor de Cristóbal López en la moratoria increíble que le dieron. Así que me imagino que los cordobeses que han sido un ejemplo de no someterse a la chiquera y al látigo kirchnerista, le habrán dado un tirón de oreja diciendo: hasta acá llegamos. Entonces vos me preguntás, las medidas siempre son discutibles, conversables o consensuables. Pero este es un gobierno que no consensúa, que el jefe de gabinete no viene al Congreso, que no se reúne con la oposición nunca, que te dice: hablo con los gobernadores, que la gran mayoría están con la rodilla en el pecho del Poder Ejecutivo, al igual que pasó durante la década de sometimiento. Entonces, no hay un proyecto integral. Vos decías, hace un mes se hablaba, sí, ¿viene la vacuna o no viene la vacuna? Yo esta semana daba el mismo ejemplo. Doy el ejemplo de mi madre, y cuando digo mi madre es la madre de tantos que están en su casa. Mi mamá me decía: ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Porque mi médico me dice que no, porque mi médico no se vacuna. Esto es lo que han logrado en la ciudadanía. La gente no sabe si abrir el negocio, si no abrir el negocio. Este punto, Waldo, Sergio, no sé si lo hemos conversado ya estos días en TN, pero el gobierno está mucho que avanza y va para atrás, avanza y va para atrás. De hecho, esta semana, la reunión de Axel Kicillof con intendentes, ¿qué día fue? El martes, parece que hubiera sido hace 1.000.000 de años. Y fue el martes, dijeron que no iba a haber cierre. El miércoles dijeron que sí iba a haber cierre. Hoy están por sacar el decreto. Bueno, cualquiera puede decir, capaz que mañana dicen que no, ¿o no? ¿Qué tan creíble termina resultando el gobierno en esto? Tenés razón que el gobierno en muchos aspectos tiene una actitud ambivalente o ha caído en contradicciones a veces muy flagrantes el propio presidente en varias oportunidades. Y uno lo ve en política económica, en política internacional. Un día participamos, por ejemplo, hace 2 días, Argentina manda a un funcionario de la Cancillería a un acto que en mi opinión es lamentable, y es Maduro retomando el control de la Asamblea venezolana, y al día siguiente condenamos un acto de violencia en Washington donde el Capitolio fue tomado por una manga de salvajes, ¿no? Totalmente contradictorio, porque la verdad que no hay una consistencia en defensa de los derechos humanos y la democracia. Dicho esto, en el tema pandemia, la verdad que uno ve, cuando comparás la Argentina con otros países, Fede, algo bastante similar. Y los gobiernos reaccionan como pueden, a veces poco, mal y tarde, en múltiples latitudes, aún en países que en general tienen lógicas de gobernabilidad más estables, más consensuadas que en la Argentina. Así que ahí yo, que en general soy muy crítico del gobierno, doy un beneficio a la duda porque veo que hay ambivalencia y, digamos, idas y vueltas en otros países. A nivel internacional. Sí, claro. Hoy Londres está cerrada completamente. Sí, sí. Londres. Sí, sí, sí. En muchas ciudades de Europa pasa lo mismo. En Estados Unidos, en New York también vimos restricciones a la circulación. Me parece que los gobiernos van adaptando sobre la marcha medidas en función de cómo evoluciona. No deja igual de ser curioso, esto lo hemos destacado muchas veces, cómo somos un espejo de Europa en todo lo malo. Cuando Europa cerró, nosotros cerramos. Cuando Europa vuelve a cerrar, volvemos a cerrar. Sin embargo, Europa tuvo esos 3 o 4 meses, ¿no? Sandra Pita, gracias por acompañarnos también. ¿Cómo estamos con el tema sanitario? Bueno, a mí lo que más me preocupa es el tema de la aprobación, la autorización de una vacuna que no tiene absolutamente
que tienen muy poco respaldo científico. No quiero decir nulo porque hay un paper dando vueltas por ahí que es muy malo, a pesar de que ha sido publicado en una revista muy prestigiosa, pero bueno, que ha sido muy criticado por especialistas en todo el mundo y que realmente tiene falencias muy grandes. Y ningún país serio está tomando en cuenta esa vacuna por ahora. Por ejemplo, la India, que también hubo una propuesta, la India tiene un problema muy grande, tiene mucho número de infectados, hicieron una propuesta parecida y bueno, los laboratorios de la India, que son proveedores muy, muy importantes de la industria farmacéutica de hecho, internacional. de ahí no nos van a venir parte de estas que prometieron, vienen de la India, no de... Bueno, pero para su población, ellos dijeron, primero vamos a hacer la fase 3 en la India, la empiezan ahora. O sea, ¿la India va a fabricar una vacuna que ellos no se van a aplicar? No, la India va a fabricar una vacuna que en este momento ellos no se van a aplicar. Lo que sí, vos tenés que fabricar la vacuna también para probarla, sí, ¿no? Van a probar van a hacer una fase 3 que ya ha sido autorizada en estos días en la India. Y según los resultados que le dé esa fase 3, que van a publicar, van a decidir si van o no a autorizar de emergencia, porque hay que tener muy en cuenta que todas estas vacunas son autorizaciones de emergencia, por lo tanto los controles y la mirada sobre estas vacunas tiene que ser mucho más estricta que con una aprobación donde hay más tiempo, donde hay más información. En 10 días se han aplicado, creo que al día de hoy son 70.000 las que se aplicaron. ¿Está bien ese ritmo de vacunación? Pregunto desde el desconocimiento sanitario. Para mí está mal aplicar esa vacuna desde el vamos, pero supongamos que fuese una vacuna como la de Pfizer o la de Moderna, ¿no? Hay que tener en cuenta también que la producción no es la esperable porque los laboratorios no están produciendo en cantidad suficiente como para proveer a todos. Pero ese ritmo es muy, muy bajo. Si lo comparamos con Israel, por ejemplo, bueno, Israel es un ejemplo en tema de vacunación, pero es un ritmo muy bajo. De todas maneras, yo considero que esa vacuna no debería estar autorizada. De hecho, la autorización fue muy irregular. Ha sido muy clara en eso, ¿no? Sí. Incluso en tus redes sociales. Y lo de la barría, esas 400 vacunas que se perdieron, otro misterio, como Pfizer. Alguien apagó el freezer, no debía estar en ese lugar el freezer. Sí, hay varias irregularidades, incluso hoy aparecieron vacunas que se perdieron, vacunas que también la cadena de frío no se cumplió. En el caso de Olavarría me parece que era un tema político más que nada. En Olavarría creo que hay un vacunatorio muy bueno donde se podían conservar esas vacunas y bueno, como los que gobiernan, los que están son de Juntos por el Cambio, decidieron no guardarlas ahí, sino en un lugar, en un freezer tipo familiar, que le enchufaron a una zapatilla. Bueno, no hubo sabotaje ni nada por el estilo, simplemente hubo impericia. Y es muy preocupante porque, bueno, esta vacuna en particular, obviamente que al perder la cadena de frío ya no es inutilizable. Pero si vamos al caso de una vacuna con más exigencias, como la de Pfizer, que necesita menos 80, la Moderna, que necesita menos 20, una cosa así es directamente tirar el dinero. La de Pfizer desapareció del mapa ya, ¿no? Creo que hoy Ginés dijo algo, pero la vacuna de Pfizer vaya perdiendo esperanza que el que pensó que por ahí se podía volver a negociar. Es una pena, ¿no? Porque los ensayos clínicos, muchos se hicieron acá. Eso es curioso, ¿no? Eso es curioso y tendría, bueno, los países donde se hicieron ensayos clínicos en general tienen preeminencia cuando se negocia. Evidentemente algo pasó que yo no comprendo muy bien, pero el tema de la logística es muy, muy importante y para todas las vacunas, para toda la medicación en general, pero para estas vacunas en particular. El tema de la logística, el que se vacunen las personas adecuadas. Yo estuve viendo los informes del Ministerio de Salud y aparecen mayores de 60 siendo vacunados por error, porque esta vacuna todavía en realidad no está determinado que sea para mayores de 60. Mujeres en periodo de lactancia, por ejemplo, también por error. Son cosas que se tienen que controlar muy bien. A mí me parece que en general se llega a un grado de desesperación en Argentina que lleva a un grado de improvisación. En la desesperación se llega a improvisar. Por lo que tenemos. Y claro, no se previene, no se prevé, y no hay logística, ¿no? No hay logística adecuada. Y bueno, yo lo veo así, en realidad hubo tiempo como para poner el sistema de salud
mejorarlo. Ahora te voy a... Sí, ya lo contaste, pero te voy a preguntar si te darías la vacuna rusa, a vos también, y a vos también, te voy a preguntar. Pero en un ratito, dejemos eso. ¿Qué pasó con la Pfizer? ¿Se sabe o no se sabe qué pasó? No se sabe nada de nada, este es el gran problema. ¿Quién no va a querer que los argentinos nos vacunemos? ¿Por qué hay que hacer un River Boca de esto? ¿Vos te acordás cuando nos citaron a nosotros el 20 de marzo? El presidente del Interbloque, Mario Negri, dijo, sí, mi comandante, que fue un gesto político como diciendo, nosotros con el tema de la vacuna, con el tema del proyecto sanitario, vamos a colaborar. Nunca más llamaron a nadie. Entonces, no se sabe nada. No se sabe qué pasó con la vacuna, no se sabe qué pasó. Ahora te enterás hoy que vienen 2 mexicanos y fueron a Rusia y no se sabe qué negociaron en Rusia. Sale Putin al otro día a decir no me voy a vacunar. Nos enteramos ahora de lo de India. Esta es la locura. Hacer de toda una camiseta. Nunca más que ahora debería haber una mesa interdisciplinaria de todos los sectores de la Argentina consensuando en ver qué vacuna traemos, en ver a quién vacunamos, en darle tranquilidad. Hubo un desgaste muy grande. Los números, no quiero entrar puntualmente en ese tema, pero el apoyo al presidente que hubo en nuestro país en marzo-abril 2020 eran casi inéditos, ¿o no, Sergio? Se encolumnó el país detrás del presidente. Después se empezó el tema del doble comando. Y ahora ya está bastante claro que hay un solo comando que no viene de Casa Rosada. Y por ahí todo este tema está empiojado por toda esa parte. No, tiene lógica. Tenemos un presidente que ha hecho de la palabra un felpudo. Tenemos un presidente que, como decía, daba recién el ejemplo Sergio, un día te condena a Venezuela, al otro día llama a Víctor Hugo Morales para pedirle disculpas porque ha condenado a Venezuela. Un día te dice que no va a tomar Vicentino, al otro día te toma Vicentino. ¿Será que se me quedó, Sergio, con ganas? ¿Me ibas a decir algo del apoyo al presidente? El presidente experimentó un incremento en imagen positiva casi 20%, ¿no? de 50, 60, 60 y pico. Es un número altísimo. Es un número alto, no llegó a más que eso. Muchos lo vieron arriba de 80. La verdad que con los números que hacemos con Eduardo D'Alessio jamás nos dio eso. Y después bajó mucho en el contexto de la radicalización extrema en el Vicentín y compañía. Después, cuando el gobierno parecía que giraba hacia cierta moderación, hacia fin de septiembre, comienzo de octubre, se frenó la caída en la imagen positiva del presidente y hasta recuperó un poquitito. Entonces es muy sensible la opinión pública precisamente a estos giros ideológicos que son bastante opresivos. Ahora aparentemente entramos en otra lógica de radicalización. Y cuando el presidente habla de regular o de observar el sistema de salud, ¿esto es así? ¿Es necesario hacerlo así? A mí me parece que es una locura, porque los insumos en el sistema de salud están dolarizados. Son insumos importados. Entonces, si regulamos el precio de las prepagas y regulamos todo eso, en definitiva, eso va a terminar siendo una degradación total del sistema de salud privado y público. Y por otra parte, el privado dudo que pueda sostener un servicio adecuado. Dudo, muchos de los privados... ¿Los insumos de un hospital público también son en dólares? Sí, los insumos son en dólares. Las drogas son en dólares. Las jeringas son en dólares. O sea, todo es importado. Es muy poco lo que se hace acá. Entonces, si tenemos un sistema de salud donde gran parte es importado, gran parte es en dólares, regularlo para mí es una locura, ¿no? Es un poco como dice Echeverri. Es decir, es justamente no conocer el sistema, es desconocer por completo el sistema. Y ya ha pasado, ya en el 2014, 2015, esto ocurría, donde no se conseguían insumos básicos, y uno tenía que recurrir quizá a algo que lo suplantara de producción argentina que era de menor calidad. Yo tengo muchos casos, a mí misma me ocurrió que tuve que recurrir a algo que no funcionó porque no era de la calidad que yo requería. ¿Te vas a dar la vacuna rusa? La vacuna rusa, con los datos que tengo hoy, de ninguna manera. Ahora, si dentro de 6 meses hay una fase 3 que yo pueda analizar y se aprueba la FDA, la prueba la EMA y la prueban organismos regulatorios en los que yo confío, sí. ¿Vos, Waldo? No, igual que ella, yo me doy la vacuna, no importa si es rusa o no es rusa la vacuna. Me doy la vacuna si algún organismo internacional prestigioso me da la certeza de que cumplió con los requisitos y las distintas instancias. Y me parece que lo quería cualquiera, no puede ser todo ideológico, no me importa si es rusa, si es americana o de quien sea. ¿Vos, Sergio? Vencidos, igual yo le pregunto a mi médico antes, ¿no? Bueno, no tengo criterio
como para decidir, pero me parece que lo lógico es que esté publicado los resultados de la fase 3. Hay todo un tema en esto, es necesaria confianza. Acá y en otros lugares del mundo, ¿no? Lo venimos charlando acá, es un escenario inédito para el planeta entero, para la humanidad. Lo decías vos, Sergio, los gobiernos van haciendo lo que van pudiendo para acomodarse y es muy necesaria la confianza. Confianza, como hubo confianza acá cuando fue el primer cierre. Bueno, el país se encolumnó ahí atrás. Ahí yo querría destacar el rol de la comunidad científica en todo este proceso. Sí. Primero que reaccionó rápidamente y puso todo el esfuerzo para entender de qué se trataba y tratar de generar vacunas, ¿no? Y en tiempo récord tenemos ya algunas vacunas que se están dando en otras partes del mundo, veremos el efecto, pero la verdad que fue impresionante cómo reaccionaron los científicos, y esto en un país como la Argentina, que no invierte lo suficiente en ciencia y en técnica, me parece que es una lección muy importante para tener en cuenta. Hablamos de la confianza. ¿Cómo están los números del gobierno hoy? Es un año electoral ¿qué puede pasar? Bueno, obviamente es imposible predecir el futuro y como siempre en todas las elecciones la economía va a jugar un rol fundamental. Creo que en la Argentina también la cuestión de la seguridad va a tener en el debate público una gran relevancia. Lamentablemente luego de una crisis tan compleja como la que tenemos, al año y pico, esto lo prueban todos los investigadores de seguridad, suele haber un pico, con lo cual vamos a estar en pleno debate electoral. Ojalá que esto no ocurra, pero me temo que va a ser así. Experimentando un incremento de los casos de inseguridad. Creo que la pandemia va a ser otro tema inevitable, post-pandemia, vacunación, etcétera. Pero indudablemente va a haber una especie de evaluación de los primeros 2 años de gestión del gobierno del presidente Fernández y la ciudadanía va a tener la oportunidad de efectivamente votar. Yo creo, Fede, que hay que tener en cuenta 2 cosas de acá. El gobierno llega con una pérdida relativamente razonable de imagen, teniendo en cuenta el contexto económico, social y sanitario, pero me parece que un primer punto muy significativo va a ser entender algo nuevo y es cómo vota la Argentina en un contexto de estatización de ingresos. Ten en cuenta que hay, Waldo, 20 millones de cheques públicos que llegan a... 22 millones de personas. Bueno, 22 millones de personas, hogares que tienen algún tipo de ingreso público, eso va a influir en los comportamientos electorales, no sé bien cómo, pero va a influir. En un contexto, segundo elemento, muy inflacionario, Cuidado con eso porque la inflación te puede generar reacciones bastante complejas, lo hemos visto en la Argentina en otras oportunidades, tenemos una situación macroeconómica muy inestable, esperemos que no haya correcciones de mercado así dolorosas, pero si el gobierno experimenta un salto cambiario ante las elecciones, esto evidentemente va a tener impacto en el comportamiento electoral. Hablando de inflación, que vos tenías el término, inflación es la palabra que quedó afuera del reajuste de los jubilados, ¿no? Cuando fue la ley del aborto, que bien de manera muy oscura se pasó la reforma jubilatoria, que se ajusta a muchas variables, menos al tema de inflación. Una única jubilada muy afortunada en nuestro país, ¿no? Que es la expresidenta, con un número que yo no cuento, eran 200 jubilaciones mínimas, creo que suma lo que va a terminar cobrando Cristina. Este tipo de cosas no tiene impacto en el votante de Cristina. Impacta en la grieta, refuerza la grieta, y yo creo que no hace la diferencia en las preferencias cuando mirás tendencias importantes de voto. Yo creo que tiene un efecto simbólico, a una gente le puede parecer horrible, a otra gente le puede parecer justo. Tal vez el juez tiene razón y Cristina merecía su jubilación y la pensión. Pero obviamente es irritante teniendo en cuenta lo que cobra un jubilado. Claro, legal, por supuesto que es legal, es un país que tiene las leyes que habilitan a esto. Ahora hay una cuestión moral en todo esto, que nunca es cuestionado en el ultra-kirchnerismo, ¿no? El vivir como el oligarca tan condenado. No es ningún problema en que los líderes así vivan. Bueno, yo lo cuestiono, y la verdad que me alegro de cuestionarlo, y sé que representa un montón de gente que lo hace. Y eso es lo bueno de la democracia, no todos representamos los mismos valores. Y no tiene que ver solo con la presidenta formal de la Nación, hoy que es Cristina Fernández de Kirchner. Tiene que ver con una señora como Victoria Donda que le dice a la empleada, es una película, donde todos los cuadros del oficialismo promueven un feudalismo que el Estado es mío. Tenemos una funcionaria que le dice a la empleada que la tiene en negro, si me renunciás, porque la tuvo 3 años en blanco y el resto en negro, si me renunciás yo te voy a dar un puesto en la institución que yo presido. Y el presidente de la Nación lo reafirma esto y la apoya.
El mismo presidente de la Nación que apoya a Vudú, un hombre que está condenado por la Corte Suprema de Justicia por haberse quedado con la fábrica de hacer billetes. Y lo mismo hacen con Cristóbal López, al que le dan $100 millones en una moratoria. Vos hablabas recién, yo lo escuchaba cuando hablaban de Estados Unidos, que decía, ojo con Trump, que debe $400 millones. Miren, si van a tener un oficialismo ahora como el oficialismo actual, le van a dar una moratoria a 20 años como se la dieron a Cristóbal López acá. Así que la película es grotesca. La película en la gente que yo siento representar a muchos de ellos, molesta. Esto de nos piden esfuerzo a nosotros, nos dicen, por ejemplo, porque discúlpame, pero tiene que ver, nos dicen que hagamos el esfuerzo ahora de meternos adentro, pero organizaste un funeral para 1 millón de personas. ¿Cómo se va a implementar el corte nocturno? No sé cuál va a ser el nombre, si será toque de queda sanitario o tendrá algún nombre, pero las distintas provincias e incluso creo que municipios van a poder adaptarlo. Esto lo había pedido Rodolfo Suárez de Mendoza, que cada uno, cuando fue la reunión de gobernadores, que cada uno pudiera adaptarlo, porque a lo mejor a uno le viene bien cerrar de un pueblo chico de 23 a 6 y a lo mejor en Mar del Plata, si lo cerramos antes de la 1, es un tiro de gracia para los gastronómicos. Sandra, nos había quedado pendiente. Si todo esto no funciona, los números hoy son 13.800, ayer 13.500, 13.400, son números muy altos, son números del otoño, números que no esperábamos ver. Yo jugaba al comienzo que reflejamos todo lo malo que pasa en Europa, en tiempo real, ¿no? Cuando aplaudían, lo único aplaudir a los médicos, fue lo único lindo que hicimos. El resto, durante el changüí que ellos tuvieron, acá estábamos en el peor momento. Ahora ellos están mal, nosotros también estamos mal, no tan mal, por suerte. Si esto sigue así y no funciona lo del toque nocturno, ¿qué hacemos? Bueno, me sale decirte rezar, pero soy agnóstica. Yo creo que en ese sentido, a mí me parece que hay que implementar bien el método científico, hay que analizar bien por qué están subiendo los casos, exactamente en qué zonas, cuáles son las causas, porque a mí me parece que tampoco están bien analizadas las causas. En los países que toman las decisiones, primero se analizan las causas. Y creo que ahí es donde falla. Nuevamente es la improvisación, nuevamente decir, bueno, hay mucha gente en la playa y bueno, y entonces cerremos todo, pero ¿realmente el peligro está en esos lugares o está en las reuniones? Por ejemplo, en reuniones, si nosotros cerramos todo, ¿las reuniones van a dejar de hacerse? Va a ser peor, porque van a ser clandestinas y eso es peor, van a estar peor controladas. Es lo que vengo diciendo desde hace un año. Acá hace falta que en el grupo de asesores también haya gente que conozca de conducta humana. La conducta humana hay que entenderla y tomar decisiones también en base a eso. Decían que debería haber habido psicólogos, ¿no? En ese caso se va aprendiendo sobre la marcha. Sociólogos, gente que entienda de eso, porque uno puede querer imponer, pero si la gente no responde por conductas que son previsibles. Yo tengo una duda, hablando acá con los móviles a la tarde, durante la tarde en los móviles de TN, y cuando los chicos y chicas hablan con la gente y le preguntan cuándo viniste, cuándo te vas, nadie te dice un mes hace décadas que nadie te dice un mes, pero ni 15 días ni una semana, la gente se va 3 días, 4 días, es un tirito eso. Se van y vuelven, es decir, el flujo es permanente. ¿Eso hace que se esparza más rápido por el país? Podría ser, sería por un factor a analizar. Sería un factor a analizar. A ver, por ejemplo, creo que hay países donde directamente se hacen reservas por más de una semana o 2 semanas. Son todos factores que hay que sentarse y hay que analizarlos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Te digo, básicamente yo estoy en una agrupación que se llama Banquemos, bueno, y coordino grupos técnicos profesionales. En el grupo de ciencia y técnica tengo un montón de investigadores del CONICET que han votado Juntos por el Cambio. Y justamente muchas veces nos pasamos mucho tiempo tratando de recopilar los datos que podemos recopilar para poder analizar exactamente qué medidas se podrían llegar a tomar. Para eso es un científico, ¿ven? Nosotros somos 3 habladores, ahí tenés un científico. Me queda 1 minuto. Hablamos de lo ideológico, hasta dónde se mete lo ideológico cuando lo ideológico termina atravesando o método científico o tareas que deberían haber sido tomadas de otra manera. En 30 segundos, ¿hasta dónde se metió lo ideológico, Waldo Wolf? En todo. Esto es un proyecto de poder. La ideología es el poder. Cuando vos lográs, como decía Sergio, que más del 50% de la gente dependa de vos, vos salís a una elección con un piso de un 35-40%. Ese es el proyecto del gobierno. Echeverri te decía rápidamente, no entienden. Yo creo que entienden perfectamente.
necesitan de los dólares para repartirlos de manera clientelar. No puede ser que nosotros estemos acumulando dólares para que alguien que no necesita que le subsidien la energía se la subsidien, o para alguien que no necesita la plata para traer un auto caro se le traiga a dólar oficial. Dame los 30 de Sergio. Lo ideológico, ¿hasta dónde se está metiendo en todo esto? 30, porque nos vamos. Yo no estoy en contra de las ideologías. Lo que hace falta en la democracia es que haya debate, pluralismo, múltiples ideas que estén en disputa, en tensión, porque las ideologías forman parte del ser humano y no está mal eso. Lo que está mal es que se quieran imponer autoritariamente, que haya una sola ideología dominante. En la medida que eso esté respaldado por el voto popular, bueno, así es el juego democrático. Sandra, 20 segundos te quedan. 20 segundos de ideología. No, Sí. estoy de acuerdo, las ideologías no están mal. Lo que pasa es que la ideología hegemónica está mal. O sea, hacer algo hegemónico está mal.